¿verdad?, por reverencia a la palabra de Dios, unos momentos. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Oseas, muy pequeño. Oseas capítulo 2 y el verso 14 al 17. Oseas capítulo 2, el verso 14 al 17. Llegamos ayer como a la 1 de la tarde ahí en Houston, llegamos de sorpresa y pues no tuvo ninguna otra decisión más que traerme para acá. Ahí le caí de sorpresa en Houston. Oseas capítulo 2, el verso 14. ¿Quién lo encontró? Amén. Dice así: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Verso 15: y le daré sus viñas desde ahí. ¿A dónde la voy a llevar? ¿A dónde la llevó? Al desierto. Al desierto. Muchos piensan que la bendición está cuando le suben el sueldo. Muchos piensan que la bendición es cuando trae una camioneta nueva, cuando tiene un trabajo mejor. Pero dice la Escritura que desde allí, desde el desierto, les regresó sus viñas desde ese lugar. Y el valle de Acor se les dio por puerta de esperanza. Aleluya. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Gloria a Dios. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El verso 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ish, y nunca más me llamarás Bali. Verso 17. Porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Les voy a pedir que inclinen su rostro. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por ese tiempo, por esa hora que tú nos dejas de estar en tu casa, Señor. Aleluya. Te pido que abras mi corazón, te pido que abras mi mente, mis oídos, para percibir, para escuchar el consejo de tu palabra. Señor, trae una palabra fresca, una palabra nueva, Señor, una palabra que sea medicina para mis huesos, una palabra eficaz, una palabra, Señor, que me renueve, que me restaure, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Dice una versión acerca de Oseas, el capítulo 2, el verso 14, dice: te llevaré al desierto para volverte a enamorar. Así de simple. Voy a llevarte al desierto para volverte a enamorar de mi presencia, para volverte a enamorar de mi espíritu. Voy a llevarte al desierto para que te enfoques de nuevo en mí. No sé cuántos se han preguntado en esos días, ¿por qué estamos pasando por esa pandemia? ¿Por qué estamos pasando por esos problemas? A veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos problemas matrimoniales? ¿Por qué tenemos problemas con nuestros hijos? ¿Por qué tenemos problemas en el trabajo? ¿Por qué el Señor está dejando que tenga esos problemas en mi familia? A lo mejor dejamos de poner nuestra atención al Señor. ¿Será posible que dejamos de buscar su presencia como antes? ¿Será posible que dejamos de buscar su palabra como antes? ¿Será posible que el Señor en esos tiempos quiere agarrar la atención de la iglesia? No. ¿Por qué está pasando esa pandemia? ¿Por qué tenemos esos problemas? El Señor llevó a Israel al desierto después de liberarlo de los Baales. No lo llevó a Jerusalén, no lo llevó a una tierra prometida, no lo llevó y los apapachó diciéndole que eran los príncipes, que eran invencibles y que pobrecitos. No. Después de liberar a Israel, los lleva a un desierto, los saca de esclavitud y los lleva a un lugar desértico, caliente, porque era tiempo de reenfocar
Era tiempo de que la iglesia en esos tiempos es tiempo de que se vuelva a enamorar de Jesucristo. Aleluya, que gloria los a Dios. jóvenes se vuelvan a enamorar de la palabra. Que los jóvenes se vuelvan a enamorar del Espíritu Santo. Que Aleluya. los matrimonios se vuelvan a enamorar de Aleluya. tener la presencia de Jesucristo en sus casas. Santo Nos Dios. enamoramos más de las series de Netflix. Nos enamoramos más de tener el cable, el satélite, los servicios esos comunicativos pagados. Nos enamoramos más de nuestros carros, de nuestras casas. Nos enamoramos más de otras cosas que no se llaman Jesucristo. Aleluya. Jesús tiene que llevarte al desierto con escorpiones y serpientes ardientes para volverte a traer a Él. Dice esa escritura que estábamos leyendo: te llevaré al desierto. Satanás no llevó a Jesucristo al desierto. Si miramos esa escritura en el Evangelio, no dice que Satanás atrajo a Jesús al desierto. Dice, y el Espíritu de Jehová condujo a Jesús al desierto. Aleluya, gloria a Dios. Culpamos al diablo que hay una pandemia. Culpamos al diablo que tenemos problemas en el matrimonio. Culpamos al diablo de que ha engañado a nuestros hijos en drogas o que los tiene esclavizados con cosas como pornografía. Pero será Jesús, será el Espíritu de Dios que quiere llamar la atención de la iglesia. ¿Será que Dios está dejando que la iglesia ahorita esté pasando o vaya a pasar en unos meses por el desierto para volverla a enamorar? Gloria Nos a hemos Dios. desenfocado de Jesucristo. La pandemia nos ha quitado el enfoque. Los problemas nos han quitado el enfoque principal de buscar a Jesús, de invitar a Jesús a nuestras casas, de invitar a Jesús a nuestro matrimonio, de invitar a Jesús en nuestra familia. Pero no es el diablo que llevó a Jesús al desierto. No es el diablo el que trajo esa pandemia. Tus pecados no te llevan al desierto. No estás pasando ese problema matrimonial por cualquier cosa, por cualquier pelea o cualquier discusión que hayan tenido su pareja, su cónyuge. Tus hijos no están batallando con esas cosas que a veces ni sabemos los padres. Lo que están batallando nuestros intermedios, con lo que están luchando nuestros hijos. A veces pensamos que estamos más seguros en la casa porque no están en la iglesia, porque no están en la escuela o no están juntándose con amigos, pero ni nos damos cuenta de lo que ven en el internet, de lo que se les puede meter a través de esa serie satánica, a través de esa película, a través de lo que están viendo. Pero los pecados no son los que los llevan al desierto. Satanás no es el que llevó a Jesús al desierto. Dios mismo deja que pasemos por el desierto. Dios mismo deja que tengas esos problemas matrimoniales. Dios mismo deja que esa pandemia llegue a ese país. Dios mismo deja que estemos batallando con cosas. Él mismo nos lleva al desierto. Él mismo nos lleva, nos deja conducir por esos problemas. ¿Pero por qué? Muchos están pasando por un desierto. Muchos jóvenes están pasando por un desierto. Pero ahí es donde Dios te quiere. Ahí es donde Dios quiere la iglesia. En medio del desierto, en medio de una dificultad, en medio de un problema grande, en medio de como que no hay salida. Estaban cautivos el pueblo de Israel
Y ahora estaban en el desierto, en un lugar donde tampoco se miraba que había una salida, donde tampoco se miraba que había una respuesta. Es ahí en el desierto donde Dios nos llama, porque en el desierto es donde las cosas cambian. ¿Te haces más fuerte o te destruye el enemigo? ¿Buscas más la presencia de Dios o se desbarata tu matrimonio? ¿Consejas a tus hijos o se van a ir de la iglesia? Pero en el desierto es donde se hacen los cambios drásticos. Aleluya. En medio del fuego, en medio de escorpiones, en medio de serpientes. Gloria a Dios. Por eso deja el Señor que pasemos por esos tiempos difíciles. Porque es tiempo de hacer una decisión. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Seguiremos firmes. Yo en mi casa vamos a seguir luchando. Vamos a seguir adelante. Amén. En el desierto se escucha con más claridad la voz de Dios. Estaban dentro de un pueblo pagano, idólatra, que tenían ídolos aquí, ídolos allá, y no se escuchaba claramente la voz del Señor. No se escuchaba claramente la voz del Maestro, del amado de Israel. ¿Por qué? Porque se escuchaban otros nombres de otros dioses. A veces estamos en Babilonia, a veces estamos metidos en el trabajo, en la escuela, en la vida, y no escuchamos la voz del Señor. Quiero rescatar a tu familia, quiero reconstruir tu matrimonio, quiero rescatar a tus hijos, te quiero sacar de ese lugar, y las cosas de Estados Unidos no nos dejan escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Tenemos muchas horas en esa serie, tenemos muchos tiempos en ir para allá, ir de vacaciones, y estamos tan ocupados en Babilonia que no podemos escuchar el consejo de Jesús, que no podemos escuchar la palabra, no nos entra a nosotros mismos el evangelio. ¿Cómo le vamos a predicar a alguien más? En el Santo desierto Dios. se escucha con más claridad la voz de Dios. En el desierto es donde se forjan líderes grandes. Aleluya. No en el púlpito. Aleluya. Los músicos grandes no se forjan ¿cómo se dice? En plataformas bonitas con luces. Se forjan en el desierto. Aleluya. Gloria a Dios. Dígame, ¿cuántos líderes grandes en la Biblia no pasaron por un desierto? Ninguno. Todos tuvieron que pasar. Moisés, Josué, Gedeón, incluso Jesucristo mismo, antes de obtener la victoria en la cruz del Calvario, también tuvo que pasar por un desierto. Gloria a Dios. A Aleluya. veces tenemos hermanos que no, yo no quiero pasar por un problema, no, yo no quiero pasar por una dificultad, y el Señor no sería tan malo conmigo. Y no, si buscas tener un ministerio grande, espera un desierto. Aleluya. Si buscas tener un matrimonio estable, espera un desierto. Si la iglesia busca ser una iglesia prominente, esperen un desierto. Gloria a Dios. Viene un Aleluya. desierto, viene un tiempo difícil, vienen unos problemas grandes, pero el Señor Aleluya, está dejando gloria a que Dios. eso pase. El Señor está dejando que eso Bendito suceda Dios, para aleluya. volvernos a enamorar de Él, para volvernos a enamorar de su palabra, para volver a enamorarnos de su presencia. Hay iglesias que ya se olvidaron de la presencia del Espíritu Santo. Yes. Hay iglesias donde he predicado, donde tienen miedo de pasar al altar, Yes. porque se pueden contaminar con el virus. Que Aleluya. no tenemos el antídoto divino, que no hay una sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, que nos cubre, que nos Aleluya, sana, que nos libera de toda maldad, de toda enfermedad, de las llagas de Cristo. No pueden más. Aleluya. Hay iglesias que ya no pasan al altar. I heard that, brother. Come on. No reconocen que Jesús nos está dejando pasar por el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? Dice el siguiente
palabra. Hablaré a su corazón. Gloria a Dios. Cuando estás pasando por un desierto, cuando estás peleado con tu esposa, es porque Dios quiere hablarle a los dos. Cuando tus hijos están teniendo problemas en la escuela, es porque Jesús quiere hablarle a tu familia. Algo estás haciendo mal. Aleluya. ¿Por qué estoy pasando por eso? Porque Dios quiere hablarte al corazón. La escuela, el trabajo le hablan a la mente del hombre para que entienda. La palabra de Cristo le habla al corazón, le habla al alma. Gloria a Dios. Le habla Aleluya. al interior. Dice la escritura, los voy a persuadir, los voy a enamorar y les voy a hablar a su corazón. Es decir, les voy a dar palabras, les voy a dar un espíritu para que se puedan su corazón inclinarse o regresar hacia mí. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando estamos de novios y le hablamos a la novia, lo único que le decimos son cosas bonitas. Y te voy a llevar flores, y te voy a llevar al cine, y vamos a ir a cenar. ¿Por qué? Porque queremos que el corazón de ella se incline a nosotros. Gloria a Dios. Les voy a dar un evangelio. Les voy a dar una palabra fresca. No es una palabra para regañarlos. Están pasando por el desierto por tus pecados. Estás pasando por el desierto por tu infidelidad. Estás pasando por el desierto porque no eres fiel. No, estás pasando por el desierto porque la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a tu alma, quiere hablar a tu interior, quiere comenzar a sanar las cosas en tu matrimonio, quiere comenzar a sanar las cosas en tu familia. Pero eso no se puede allá afuera. Eso no se puede con un psicólogo. Eso no se puede con una aseguranza médica. Eso se puede. Eso pasa cuando la iglesia, cuando las familias cruzan por el desierto y perciben la voz del maestro, perciben la voz dulce que se enamora. Aleluya. Gloria a Dios. Presencia. Aleluya. Hay iglesias que ya no distinguen la palabra de Dios. Han pasado por el tiempo de pandemia y ya su corazón ya no está inclinado cuando habla el pastor. Su corazón ya no está abierto para entender el mensaje de salvación. Hay iglesias que ya no están enamoradas con Jesucristo. Nos enamora. Esto era un símbolo, una sombra profética del evangelio que Jesús iba a entregarle al mundo. El mundo está pasando por una pandemia, el mundo va a pasar por cosas, la gente, a la que me refiero, las almas. Jesucristo no mira colores, he's colorblind. Él no mira si eres negro, chino, Él mira almas. Aleluya. Y esas almas van a pasar por un desierto, van a pasar por algo difícil. Y ese pasaje se refiere al evangelio. Ese pasaje habla del evangelio que iba a entregar al Señor, a la iglesia, al mundo, el cual nos seduce para abandonar nuestros pecados y volver hacia Dios, y que habla a nuestro corazón de un pecador convencido. Es lo que hace el evangelio. Amén. Esa escritura hablaba de Israel saliendo de Babilonia al desierto, y cómo Dios o cómo Jehová iba a hablar a su corazón, y era un símbolo o un acto profético de cómo la iglesia a veces se distrae, a veces se pasa por el fuego, y cómo con la palabra de Dios, como con el evangelio mismo, los va a comenzar a enamorar, los va a comenzar a traer de nuevo a su presencia. Aleluya. Por el Espíritu que se les habla efectivamente al corazón, y llega a la conciencia. Qué bendito cambio produce el evangelio. Amén, Qué bendito aleluya. cambio Aleluya, gloria a produce Dios. el Espíritu Santo. Qué Amén. bendito cambio produce cuando una persona se enamora de la palabra de Dios, cuando los jóvenes abrazan, esconden la palabra
palabra del Señor Jesucristo. Amén. Mi favorita parte. Les dijo, desde ahí le daré sus viñas. Gloria a Dios. Pastor, no voy a venir el domingo. ¿Por qué? Es que me pidieron trabajar overtime y el Señor me quiere bendecir. Es que me voy a mover de iglesia porque veo los pastos más verdes en otro lugar. Muchas cosas nos engañan que nos van a bendecir, que vamos a ser más prósperos. Pero la prosperidad, la bendición, no viene con un trabajo, con una camioneta, con un sueldo mejor. ¿Dónde estaban? ¿Cómo se sentían? ¿Qué estaba pasando? Dios los había rescatado de la mano fuerte de Babilonia, de idolatría, de esclavitud, y los lleva al desierto y les dice, desde tu destrucción, desde tu punto más débil, cuando te sientes ¡Aleluya! abandonado, cuando te sientes sin fuerzas, cuando te sientes que tu matrimonio está pasando por un desierto, cuando sientas que la iglesia ya no se va a volver a levantar, desde ahí te voy a levantar. Cuando ves que tus hijos no van a regresar al camino, desde ese punto voy a restaurar tu casa. Desde ese punto te voy a levantar como una nación grande. Gloria a tu nombre, Jesús. Miramos desierto, miramos derrota, miramos que no la vamos a hacer, miramos que nuestro matrimonio no se va a restaurar, miramos que nuestros hijos no van a servirle al Señor. Parece que estamos en un desierto, pero la Escritura dice, desde ahí te voy a levantar. Aleluya, gloria a Dios. El pueblo de Babilonia miraba a Israel en el desierto. ¿Qué están haciendo estos locos en el desierto? ¿Por qué no huyen? ¿Por qué no corren más lejos? ¿Por qué están ahí dando vueltas? Amén. Porque la palabra era desde ahí. Desde ahí donde estás. Mucha gente a veces nos ve y dice, ellos ya no se van a levantar. Esa iglesia ya no se va a abrir. Ese joven ya no se va a restaurar. Ese matrimonio se va a separar. Pero Dios levanta los líderes grandes. Dios levanta los matrimonios fuertes desde su desierto. Bendito Dios, aleluya. Ahí en el desierto, o como dice la Biblia, desde ahí Dios los iba a bendecir, desde ahí Dios los iba a perdonar, desde ahí Dios los iba a sanar, desde ahí Dios los iba a restaurar. Dios tiene viñas de consuelo listas para otorgar a aquellos que se arrepienten y regresan a Él. No los iba a bendecir solamente porque estaban pasando por el desierto. No los iba a bendecir o restaurar porque estaban tristes o porque estaban en soledad. No, los iba a bendecir desde ahí porque escucharon la palabra de Jehová, porque sus corazones se comenzaron a regresar a Él. Aleluya, gloria a Dios. Él puede dar viñas, Él puede dar bendición, Él puede dar restauración cuando todos más ven algo muerto. De ahí el Señor nos bendice, de ahí el Señor nos rescata. Dice, siguiendo este verso, desde el valle de Acor. ¿Qué significa esto? ¿Por qué este valle se llama Acor? ¿Quién es Acor? El valle de las dificultades. El valle se les iba a dar como una puerta de esperanza. El valle iba a representar una esperanza, iba a representar un camino nuevo para el pueblo de Israel. El valle de Acor significa el valle de la angustia, porque ese gigante Acor
molestó a Israel, lo angustió bajo esclavitud. Ese personaje llamado Acor comenzó a molestar a las familias de Israel, comenzó a causar problemas, comenzó a ¿cómo se dice?, engañar a los jóvenes hebreos y molestaba al pueblo de Dios una y otra vez en Babilonia. Una y otra vez. Dios usará lo que te molesta como una puerta de esperanza. Dios usará lo que te destruye como una arma para defenderte. Dios va a usar lo que antes te agobiaba, lo que antes ya mero te destruía, como una victoria para contar. Y va a ser una puerta de esperanza. ¿Cómo? A veces tenemos grandes testimonios que nunca se cuentan. A veces tenemos jóvenes con grandes testimonios de dónde los rescató el Señor y nunca los hablan. A veces tenemos matrimonios que estaban a punto de dejarse y esa espada, ese valle de Acor, que es una puerta, dice la Biblia, una puerta de esperanza. No para ustedes, para alguien más. Lo que ustedes están pasando, lo que ustedes ya vencieron, lo que ustedes ya pudieron tener victoria, se va a convertir en una puerta de esperanza para otro matrimonio que esté batallando y necesita el consejo, para otro joven que tenga esas mismas adicciones. Pero hay personas que se quedan calladas. Y es que no le quiero decir a nadie mis problemas. Es que no le quiero decir a nadie por lo que estaba batallando. Es que no quiero que nadie sepa de dónde vengo y lo que hice anteriormente. Está cerrando la puerta de esperanza para tu amigo, para tu hermano, para tu vecino. Aleluya, gloria a Dios. Les dijo el Señor: y me llamarás Ish. El nombre de Baal se olvidará para siempre en Israel. Gloria a Dios. No voy a la iglesia porque tengo otro nombre, tengo otra cosa mejor que hacer. No voy a la célula, no voy a la oración, no voy a llevar a mi hijo a la actividad de jóvenes porque tenemos otra cosa mejor Santo para Dios, hacer. aleluya. Estamos ocupados en otra cosa. Eso era otro nombre. Había en el labio de Israel otra alabanza. Había en la boca de Israel otro nombre y no era el nombre de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. El nombre de Baal se va a olvidar en sus vidas. Baal significa un dueño. Hay cosas que nos adueñan y no es el evangelio. Hay cosas que nos adueñan y no es la palabra de Dios, no es la iglesia, no es la presencia de Dios. Y es tiempo de recapacitar. ¿Qué son esas cosas que nos adueñan? ¿Qué son esas cosas que nos quitan el tiempo de venir a la iglesia, de presentarle a Jesús a nuestros hijos, a nuestros amigos? Es tiempo de sacar esos nombres de nuestros labios. Es tiempo de quitar esos dueños de nuestra vida. El pueblo de Dios se olvidó de Jehová y ya no conocía su nombre. Cuando estaban en Babilonia colgaron los instrumentos. Ya no había alabanza, ya no se escuchaba un cántico nuevo. Se habían olvidado de Jehová. Y el Señor Jesús les dice: me van a llamar Ish, que significa mi marido. Gloria a Dios. Mi amado. Antes en Babilonia tenías dueño. Antes en Babilonia tenías alguien que te hacía cautivo, prisionero de algo. Pero cuando venimos al camino del Señor, ya no tenemos un dueño, ya no tenemos alguien que nos mantiene cautivos. No, tenemos alguien que nos enamora con su palabra, alguien que nos enamora con su espíritu, alguien que es un marido, alguien que es el amado de la iglesia apostólica, un amado que nos enamora con su presencia. Dios quiere ser tu amado.
Dios quiere enamorar esa generación nueva. Dios quiere enamorar a los matrimonios jóvenes. Dios quiere enamorar a la iglesia de nuevo. Esa era toda la razón por la cual Israel regresó al desierto primero antes de regresar a Jerusalén. Gloria a Dios. Me acabo de bautizar, me acabo de arrepentir, me acabo de recomprometer, acabo de regresar. ¿Y por qué estoy pasando por esto? Porque primero te tienes que enamorar. Aleluya. Primero tienes que amar más la presencia Gloria a que las Dios. bendiciones, Gloria a Dios. que las victorias. Bendito Dios. Queremos más las bendiciones. Hay muchos que quieren las bendiciones del reino y no los compromisos. Amén, amén. Voy a pasar para que me sane. Voy a pasar para que le ayude a mi hijo. Voy a pasar, pero nadie se quiere enamorar con la presencia. Aleluya. Ahorita están regresando la gente cristiana y quieren pasar para que no se infecten de la virus. Quieren pasar para que sus trabajos sigan adelante, pero nadie pasa para enamorarse otra vez de la palabra. Nadie pasa al altar para enamorarse otra vez Aleluya. de su presencia, de su espíritu. Buscamos nuestra sanidad, buscamos nuestra bendición, buscamos nuestros milagros, pero el Señor dice: no, vas a pasar por el desierto para que te enamores de mi presencia. Vas a pasar por el desierto para que te enamores de mi palabra. Dice Oseas capítulo 2, el verso 17: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Muchos de nosotros ya se nos olvidó la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Viene un problema y ya no clamamos al nombre de Jesús. Viene un problema y ya no decimos la sangre de... Vamos a ir con el médico, vamos a ir con el psicologista. Viene un problema al matrimonio y vamos a ir con un consejero. No buscan enamorarse. La manera para arreglar un problema matrimonial no es con un consejero, es con que los dos se enamoren de Jesús. Aleluya. Lo que Aleluya, rescata a los amén, jóvenes de la pornografía y de la droga es enamorarse del Espíritu Santo. Lo que rescata a las iglesias es que vuelvan al primer amor, es que vuelvan a escuchar la palabra, es que vuelvan a recibir la unción del Espíritu Santo. Pero necesita haber una iglesia con hambre, necesita haber una iglesia que esté dispuesta a pasar por el desierto, a pasar por calamidad, a pasar por problemas, a enfrentar a gigantes. Santo, aleluya. Santo, santo Dios. Necesita Aleluya. una iglesia que tenga hambre del amor, de la palabra, del Espíritu. Porque hay muchas iglesias enamoradas de los puestos, de los nombramientos. Yes. Hay muchas iglesias que no se enamoran del Evangelio, del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo te quiere enamorar otra vez. Otra vez. Cada domingo no se quiere enamorar su presencia. Tiene palabras de amor para tu corazón. Dice otro capítulo en Oseas: tiene cuerdas de amor para atraerte. Porque las cuerdas de Babilonia eran cadenas, porque las cuerdas de este mundo son aflicciones, son pecados, son problemas. Y él dice: voy a atraernos con cuerdas, con palabras de amor. ¿A qué se refiere eso? Decía un comentarista bíblico: las cuerdas de las que habla Oseas son las cuerdas que atraían a Adán al jardín del Edén. ¿Cómo llegaba Adán?
inocente. Gloria a Dios. Inocente. Cuando Adán y Eva pecaron y el Señor le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué estás escondido? No era para regañarlo, era para conducirlo a este jardín. Este altar se convierte en un jardín cuando Dios nos llama. Este altar se convierte en un jardín donde nos encontramos con la presencia de Jesucristo. No para golpearnos, no para apuntarnos que hicimos mal, para mirarnos con inocencia. Aunque hemos pecado, aunque hemos fallado, aunque le hemos dado la vuelta al Señor, nos atrae con palabras de amor como si fuéramos inocentes. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Como Dios. si fuéramos inocentes. Él sabe lo que hice. Él sabe cómo le grité a mi esposa. Él sabe cómo maltraté a mis hijos. Él sabe que estaba a punto de dejar las cosas de la iglesia, pero aún así me habla, pero aún así me atrae, pero aún así su espíritu me acaricia, pero aún así me trata como un hombre inocente, como una mujer sin mancha, como un joven que no tiene de qué avergonzarse. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Cuerdas de amor. Las palabras que enamoran representaba el jardín del Edén. Cuando pasamos este altar, eso es lo que sucede. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos atrae con su palabra, con su espíritu, como lo hizo con Adán. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? Es que estoy desnudo, es que he pecado. Y el Señor no miraba su desnudez, el Señor no miraba su pecado, el Señor miraba a un hombre inocente. La iglesia a veces sentimos que hemos pecado, a veces sentimos que nos hemos manchado, pero lo único que mira el Señor cuando pasas al altar es una persona cubierta con su sangre, es una persona revestida del Señor Jesucristo, es una persona que alcanzó la misericordia en la cruz del Calvario. Es una iglesia que mira que ya compró con la sangre, que ya compró con algo tan valioso. Él no mira tus pecados, Él no mira tus fallas, Él no mira tus culpas. Aleluya. Él nombre, te llama gloria, al desierto. Él te llama al desierto para enamorar a la iglesia. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ese matrimonio está pasando por un desierto porque le fallaron a Dios. Esos jóvenes son adictos porque no han hecho caso. Esa iglesia, es decir, todos nos miran como que le hemos fallado a Dios. Por eso estás pasando el desierto. No, estás pasando el desierto porque el Señor te quiere volver a enamorar. Amén. Le dijeron a Jesús: ¿quién pecó Amén. para que éste fuera ciego? Él o sus padres. A veces hay familias que van con el pastor o van con los ministros, hermano, y ya vio a tal persona, y ya vio a tal joven cómo anda en pecado, anda fallando. Y les dijo Jesús: ni él ni sus padres han pecado, es para que la gloria de Jehová se manifieste. Estás pasando por ese problema familiar para que la gloria de Jehová se manifieste. Tus hijos están pasando por ese problema porque la gloria de Jehová se va a manifestar en esta casa. Santo Dios, aleluya. Bendito tu A nombre, veces nos Jesús. miramos como un problema pasar por el desierto. Puro problema, puro dolor, puro... More problems, the bigger the victory. Aleluya. The bigger the giant, the greater the victory. Aleluya. Necesita haber jóvenes. Ya voy a terminar. Necesita haber jóvenes enamorados de Jesús. Es lo único que los va a rescatar. Necesita haber intermedios que quieran ser como los jóvenes de esta iglesia, no como los jóvenes de la escuela. Yes. Necesitan, por eso es tan importante que los jóvenes amen a Jesús, se enamoren, porque los más chiquitos los están viendo.
Estaba mirando en las redes sociales y me impactó un niño que aquí tienen en la iglesia. Y me lo presentaron ahorita cuando llegué. Predicador. ¿Por qué el niño es así? Yes. Porque sus padres están enamorados de Jesús. Aleluya. El niño mira a sus padres enamorados de la iglesia y él se enamora de la iglesia. Amén. Cuando hay matrimonios enamorados de Cristo, va a haber niños enamorados de Cristo. Amén, Cuando hay amén. niños enamorados de Cristo, va a haber intermedios enamorados de Cristo. Cuando hay intermedios enamorados de Cristo, va a haber jóvenes enamorados de Cristo. Aleluya. Y cuando toda la familia está enamorada de Cristo, entonces habrá una iglesia que volvió su corazón en medio del desierto. Habrá una iglesia que está enamorada de nuevo con la presencia de Dios. Hay la pandemia, hay la virus, hay la problema. Yo voy a ir a la presencia del Señor. Yo voy a ir a ese jardín, porque desde ahí el Señor me va a bendecir, porque desde ahí el Señor me va a levantar. Necesitamos, Gracias, Jesús. el Aleluya. mundo necesita una iglesia enamorada. Y ahorita las iglesias no están enamoradas. No. Tienen miedo. Les voy a pedir que se pongan de pie. Tienen miedo de pasar al altar cuando Jesús los está atrayendo con cuerdas, con palabras de amor. Gracias, Necesitamos Jehová, gracias, volvernos Jehová, a enamorar gracias, de su Jehová. presencia. Esa ciudad llamada Eagle Pass, Texas, necesita que esta iglesia se vuelva a enamorar de Jesús. Que Amén. se vuelva a enamorar de su palabra, de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Mientras que Amén. cantamos ese canto, esa alabanza, te voy a invitar a este lugar y que le digas al Señor, vuélveme a enamorar. Vuélveme, Señor, a apasionarme de tu palabra, de tu Espíritu. Aunque esté en un desierto, tú abre brecha, tú abre camino, tú Aleluya. abre esperanza. Aleluya, Vuelve a gloria a enamorar a Dios. este pueblo, vuelve a enamorar a esta iglesia de tu palabra. Háblanos con palabras tiernas, háblanos con palabras de amor, para que nuestros corazones se vuelvan a ti, Jesús. Bendito Dios. Aleluya. Oh Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo y habla mi corazón. Ven Espíritu Santo y habla mi vida, Jesús. No estás pasando por un desierto porque le has fallado a Dios. No estás pasando por un problema porque le has dado la espalda a Dios. Estás pasando por el desierto porque el Señor te quiere volver a enamorar. Porque el Señor quiere volverte a acariciar. Porque el Señor te quiere volver a revestir tus vestiduras rompidas y manchadas. Escucha tu voz.